Habemus Papam. Ya ha sido elegido el nuevo Papa, Robert Francis Prevost, estadounidense de madre española, sangre, por tanto, latino, muchísimos años vividos en Perú. Un papa que habla obviamente varios idiomas, se ha pronunciado en italiano como debe de ser porque es obispo de Roma también en cuanto a papa. Un papa que, en el fondo, ya te lo digo desde esta introducción, marca una línea continuista centrada en la misión, por tanto, un papa muy misionero, pero con un tono diferente, mucho más comedido, mucho más prudente, un papa de pocas palabras, pero bien posicionadas. Lo que me hace pensar que dará una línea continuista respecto a lo que hizo Francisco, el Papa Francisco, tan es así que era cardinal que había sido elegido por parte de Francisco dentro de esa reforma interna que realizó, que acometió el Papa Francisco para conseguir dejar un legado que diese continuidad con el siguiente Papa. La gran mayoría de los papables eran personas elegidas ya por parte del Papa Francisco, por lo tanto, Papa Francisco se fue dejando, digamos, su trabajo bien atado para que alguien le pudiese seguir. Un papa de la orden de los agustinos, muy diferente de los jesuitas, algo diferentes, pero un papa que pertenece a una orden. Algo que, sin embargo, no fue así con respecto a Papa Ratzinger, Benito XVI y Papa Juan Pablo II. ¿Qué significa esto? Quédate conmigo porque vamos a analizar todo esto y además te diré por qué este papa ha elegido el nombre de León XIV para dar continuidad al Papa León XIII. León XIII era un papa italiano que tuvo un papato, uno de los más longevos, 25 años de papado, pues terminó en el 1903 que murió, así que echa para atrás 25 años, estamos hablando de 1878 cuando fue elegido papa. ¿Por qué León XIV y qué hizo León XIII para que León XIV se inspire en él? Y estamos hablando de un papa globalista, un papa liberal, un papa progresista, un papa conservador. Olvídate de todo esto. Te invito a que veas el vídeo y vamos a esclarecer todo esto. Vamos con el vídeo. Tan solo basta entrar en el X de Robert Prevost, un X que tiene muy poco post, 439, para ver cuál es la orientación de este papa. Primera foto, foto de Prevost con Francisco. Papa Francisco, por tanto, mejor tarjeta de visita para una continuidad no podemos tener, ¿no? Católico agustino, obispo, tiene el momento en el que yo le estoy viendo. Ahora estamos con 141.000 seguidores que tiene y creo que la mitad los ha tenido esta misma tarde. Reposteo 25 de febrero. Un rezo para Papa Francisco. Tenemos aquí, pero si vamos aquí, importante, 13 de febrero, la carta del Papa Francisco, el Ordo Amoris de J.D. Vance y lo que el Evangelio nos pide a todos sobre la inmigración. Un llamamiento a J.D. Vance como para tratarle de meterle en una senda favorable a la inmigración. Ojo, ¿bien? Y aquí tenemos clarísimo, 3 de febrero, J.D. Vance se equivoca. Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor para los demás. Por tanto, una línea que ya vemos bastante frentista con la administración Trump. Que sea americano no significa que Trump haya decidido o haya influido en la elección de este papa. Posiblemente no va a tener un papa a favor en la administración Trump. Tenemos otros elementos y seguimos hasta la elección de Donald Trump, hasta noviembre. Ya estamos en 19 de abril del 22. Fíjate que tenemos el 22 y retomó posición 1 de febrero del 23, muy pocas 2023, muy pocos posts. Prácticamente durante el 2024 apenas posteó algo, inició a postear después de el 20 de julio de 2023, posteó el 3 de febrero, no sé si es que iba a pensar que iba a salir papa. ¿Y sobre quién postea? Sobre J.D. Vance y además diciendo que está equivocado.
Yo creo que con esto la tarjeta de visitas de este papa queda clara, ¿no? ¿Hace falta decir más? Bueno, en todo caso, te voy a poner ahora un resumen de la parte más importante del directo donde hablo de la orden de San Agustín, cierta diferencia con respecto al Papa Francisco, aunque en el fondo hay muchísimos elementos que son muy parecidos. También te voy a hablar ahora del por qué elige el nombre, por qué le inspira León XIII para el elegir ser León XIV. También lo vas a ver. Misioneros. Yo estoy leyendo aquí la diferencia de las órdenes, porque al final todo esto es una cuestión de cuál es tu huella, ¿no? Pedagógica, la huella que has seguido y cómo vas a proyectarla en un futuro, ¿no? Los jesuitas no son los agustinos, o mejor dicho, los agustinos no son los jesuitas. Hay cambios. Sí es cierto que las dos órdenes tienen un marcado carácter misionero, pero hay una diferencia aquí, ¿vale? Es decir, los jesuitas tienen ese carácter, ese enfoque es más de activismo, ¿vale? Mientras que los agustinos son más de recogimiento, de búsqueda del Dios, de la búsqueda interior, ¿no? El carisma distintivo de los agustinos, estoy leyendo aquí, una comunidad como signo del reino, hacer vida en comunidad, por tanto, sí que está esta característica social, ¿eh? Espiritualidad profunda, afectiva e interior, por tanto, centrada también en las emociones y la búsqueda de la verdad. El apostolado son educación, predicación, misiones y trabajo parroquial. ¿Mm? Sin embargo, los jesuitas, los que pertenecía a Papa Francisco, un carisma distintivo, la educación, la espiritualidad y activa en el mundo, es decir, el activismo. Podríamos decir, comparando a la política imperialista, ¿no? De conquista, de hacer, de expandirse, ¿no? Socialmente y de influencia cultural. Mientras que los agustinos tienen un enfoque más introspectivo, por lo visto, ¿no? Por tanto, si este carácter va también en el estilo de Papa León XIV, veremos un papa que sí tendrá una línea continuista con respecto a Papa Francisco, respecto de las misiones, pero un estilo mucho más comedido, mucho más introspectivo, mucho más pausado, ¿eh? Que yo creo que esto le hace bien le hace muy bien a la iglesia en ese sentido, ¿no? De no caer quizás en excesiva efusividad, excesiva locuacidad y ser más prudente a la hora de expresar eh, ideas, expresar puntos de vista, en fin, veremos. Pero estamos hablando de diferencia mínima, considerando que, bueno, el Papa es el Papa, no vayamos a esperarnos grandes cosas, pero dentro de, en fin, dentro de la característica de los papas, bueno, veremos cosas diferentes, ¿no? A mí me llama mucho la curiosidad esto, ¿no? Que este papa también va a ser un papa que proviene de una orden, ¿no? Al igual que lo fue Papa Francisco, mientras que Ratzinger y Juan Pablo II fueron independientes, por así decirlo, ¿no? No provenían de una orden concreta, no arrastraban, por tanto, una serie de intereses políticos dentro de la Iglesia, eran más autónomos, más independientes y creo más auténticos también, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando, no sé, si os pasará como a mí, si sois de mi quinta y pensáis, cerráis los ojos y pensáis en un papa de todos los que habéis conocido, seguramente el papa, el arquetipo del papa es Juan Pablo II, ¿no? Anabel, el último papa auténtico, Benedicto XVI, chimpún. Este es otro impostor más camuflado. Estoy de acuerdo contigo en la primera parte de la frase. El último papa auténtico fue Benedicto XVI. ¿Pero por qué? Y lo he dicho. Porque ni Benedicto XVI ni Juan Pablo II pertenecían a órdenes religiosas. Eran independientes. Y eso es muy importante, que un papa, que una persona pueda ascender a ser papa siendo independiente, da a entender la poca politización que hay en la iglesia y el, digamos, y el hecho de que no hay ninguna orden, porque las órdenes religiosas son
mucho más, tienen mucho más poder. No hay ninguna orden religiosa que tenga un peso específico. Aunque yo creo que igual estoy haciendo un análisis erróneo cuando considero que las órdenes religiosas tienen un peso, ¿no? A lo mejor no tanto, ¿eh? A lo mejor no tanto en la elección, lo tiene a la hora de marcar un carácter, ¿no? Un estilo al Papa. No lo sé, pero bueno. Vamos a ver si hay algo más, que es un artículo Argentina en red. Robert Prevost es el nuevo Papa. ¿Cuál era su relación con Papa Francisco y su vínculo con Perú? El cardenal italiano fue elegido en el cónclave y será el sucesor de Jorge Bergoglio. ¿Cuál es su postura dentro de la Iglesia Católica? Muy interesante esto. Vamos a ver. Los 133 cardenales votaron en la Capilla Sixtina, eligieron quién era el sucesor de Papa Francisco. Todo esto lo hace ChatGPT. Robert Prevost fue elegido Papa, fue obispo en Perú y hoy uno de los... Voy a ponerlo más grande. Vamos a ver si... Aquí. Estudió teología en la Catholic Theological Union, posteriormente en Roma, derecho canónico, fue ordenado sacerdote y pronto comenzó una trayectoria. Vamos a pasar esto. Su vínculo con América Latina y controversias. Tuvo sus primeros años ministeriales en Perú, donde ejerció como misionero en una región pobre del norte del país, en la diócesis de Chulucanas, experiencia que marcó profundamente su perfil. Un religioso comprometido con la realidad social de América Latina. Eso sí que suena a continuidad con Papa Francisco, ¿no? Luego preguntaré esto, Mariajo. Pregunta por Soros y Prevost. También lo vamos a preguntar. Sí, buen inciso. Vamos a ver. Aprendió a conjugar el rigor doctrinal con una mirada pastoral atenta a los vulnerables. Pues se puede decir lo mismo de Papa Francisco. De 2023 ocupa el estratégico puesto de prefecto del dicasterio para los obispos, un rol que lo convierte en el principal asesor del pontífice en la designación de obispos en todo el mundo. Esa función, además de la confianza explícita de Francisco, le ha dado un lugar privilegiado en la estructura del poder vaticano. El estadounidense lleva un perfil público muy discreto, aunque no exento de influencia. En el último tiempo forjó redes tanto en América como en Roma. Las controversias no escapan de su figura. Durante su tiempo en Perú, su gestión fue cuestionada por presunto encubrimiento de algunos casos de abusos dentro de sus diócesis. Mira lo que decía antes, ¿eh? ¿Quién era que decía algo así? Que lo hemos leído, ¿no? Sí, correcto, Rebeca. Ahora lo entiendo yo también. Sí, porque también es obispo de Roma. No se toca el himno completo en todo caso. Bueno, alguien lo comentó antes, que decía, mira, otro encubridor de delitos, pues lo tenemos aquí. Controversias, aunque no hay cargos formales, las denuncias mediáticas han manchado su imagen, especialmente entre los sectores que reclaman mayor transparencia en la Iglesia. Mm. Napa, si este Papa lo recomienda Francisco, apañado vamos nuevamente. Ahí poco a poco, conforme vamos recopilando información, pues algo va por esa línea, ¿eh? En cuanto a su vínculo con América Latina, Robert Prevost tiene grandes conexiones que recuerdan a Papa Francisco. Un español fluido, su sensibilidad por la cultura latinoamericana y su proximidad al pensamiento de la Argentina lo convierte en un candidato de continuidad. Hay que pensar una cosa, que a día de hoy la gran mayoría de los cristianos, católicos, practicantes, muy creyentes, en gran densidad, están en Latinoamérica. Es evidente, más que en Europa. Entonces, digamos que ahí es donde tiene el mayor número de consumidores del producto. Por tanto, un papa que comprenda Latinoamérica es importantísimo para mantener la comunidad más, quizás más nutrida del mundo, más nutrida no es la palabra, ¿no? Más numerosa del mundo, concentrada en un territorio. Los expertos lo ven como un puente entre dos iglesias, la institucional y la popular, y lo describen como un norteamericano con corazón latino que puede resultar una carta inesperada. El papado de Prevost se perfila como una línea de equilibrio, cercana al legado del Papa argentino, pero con el perfil institucional y sobrio que muchos cardinales valoran
en tiempos de cambio. Fijaos que justo lo que yo estaba comentando, en una situación, en un mundo, en un momento histórico muy convulso, es necesario ser lo más comedido y discreto posible, mantener a lo mejor la línea política progresista del Papa Bergoglio, pero haciendo menos ruido, siendo más discreto, más equilibrado, más sobrio. Me explico con este, yo creo que va a ser la línea de este Papa. ¿Quién es el estadounidense Robert Prevost, el Papa León XIV, quien tiene nacionalidad peruana? Es el primer papa estadounidense de la historia. El 24 de agosto de 2015, Prevost obtuvo nacionalidad peruana. Es miembro de la Orden Religiosa Agustina. Todo esto lo hemos dicho en una entrevista a Vatican News. Poco después de asumir la jefatura del dicasterio para los obispos, Prevost declaró: sigo considerándome misionero. Mi vocación, como la de todo cristiano, es ser misionero, proclamar el evangelio donde quiera que uno esté. Por tanto, sí, en el fondo estamos hablando de un papa muy continuista con respecto a las funciones que desempeñaba Papa Francisco. Voy a ver, esto lo puedo quitar. Dicen, un líder excepcional es alguien que, a pesar de ser occidental, estaría muy atento a la necesidad de una iglesia global, dijo Elise Allen, analista del Vaticano de CNN. Se trata de alguien que pasó más de la mitad de su carrera eclesiástica en el extranjero como misionero en Perú. Allen añadió que se le considera un líder idóneo en los círculos vaticanos porque es capaz de lograr cosas sin ser necesariamente autoritario o en su forma de actuar. Prevost es considerado un líder excepcional. Desde muy joven fue nombrado para puestos de liderazgo, dijo Allen. Se le considera una persona tranquila y equilibrada, imparcial y con mucha claridad en lo que cree que debe hacerse, pero no es demasiado autoritario al intentar lograrlo. Al ser preguntado sobre la contribución de 3 mujeres nombradas miembro del dicasterio para los obispos, Prevost declaró a Vatican News: creo que su nombramiento es más que un simple gesto del Papa para decir que ahora también hay mujeres aquí. Ofrecen una participación real, genuina y significativa en nuestras reuniones cuando debatimos los expedientes de los candidatos. Esto es una clara alusión a la integración de género, ¿no? A la sí, a la ideología de género, ¿no? Lo que llaman igualdad, ¿no? Y a uno de los objetivos importantes de la Agenda 2030. Bueno, conforme estamos recopilando información, tenemos una idea de un papa, sí, cada vez más continuista, vinculado muy próximo a los objetivos de desarrollo sostenible, la igualdad, la inclusión de la mujer en la iglesia, a elegir este nombre, qué tipo de legado quiere dejar, ¿no? Su papado de 25 años, estamos hablando de León XIII, León XIII, es uno de los más largos de la historia. Se destacó por su esfuerzo en reconciliar la iglesia con la modernidad. Por tanto, un papa en aquel momento progresista, ¿vale? Importante. Un papa reconciliar una iglesia que se había quedado estancada, volverla al paso de los tiempos, ¿no? Tenemos papa progre para rato, dice Destruction Show. Puede ser, sí. Vamos a leer esto. León XIII, nacido Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci. 2 de marzo de 1810, 20 de julio de 903, fue muy longevo, fue el Papa 256 de la Iglesia Católica, ocupando el pontificado desde el 20 de febrero del 78 hasta su muerte. 25 años. Tenemos que decir que este Papa León XIV, es muy joven para ser Papa, digo yo, 69 años. Quiero decir, 69, 79, 89, dudo de que consiga 25 años, tendría que llegar a 94 años siendo papa, veremos. Es uno de los más largos de la historia, creo que el más largo de todos, bueno, uno de los más largos fue también el de Juan Pablo II, ¿no? Y se destacó por su esfuerzo en reconciliar la Iglesia con la modernidad, abordando los desafíos del mundo industrial, las ideologías emergentes como el socialismo y el liberalismo, es verdad. Las dos filosofías emergentes en aquel momento eran el socialismo y el liberalismo. Estamos en un momento histórico similar y a lo mejor la elección de este nombre tenga que ver con esto, con tratar de trascender la polarización
en su intento, veremos, y la pérdida del poder temporal del papado. Es especialmente conocido por su encíclica Rerum Novarum del 1891, considerada la piedra angular de la doctrina social de la Iglesia. Doctrina social. Vamos a ver si por social entiende acción social, porque entonces estaríamos hablando de efectivamente un activismo. Bien. Vincenzo Pesci nació en Carpineto Romano, una localidad en los estados pontificios, actual región de Lacio, Italia, en el seno de una familia noble, pero no particularmente rica. Fue sexto de 7 hijos, Ludovico, Ana, padre y madre. Desde joven mostró una inteligencia notable, voy un poquito hacia adelante. Posteriormente estudió en la Academia Eclesiástica de Nobles de Roma, destinada a formar diplomáticos y clérigos de alto rango, y completó su formación con doctorados en teología, derecho civil y canónico. Bueno, hasta el momento. Carrera eclesiástica temprana. No, yo quiero ir al papado. Aunque tenemos aquí algo importante. En 1853 todavía no era papa. El papa Pío IX lo creó cardenal en reconocimiento a su labor. Durante este periodo, Pesci desarrolló un interés por la filosofía tomista inspirado en Santo Tomás de Aquino, cuya obra consideraba esencial para contrarrestar las ideas racionalistas y materialistas del siglo XIX. Su tiempo en Perugia también lo expuso a los problemas sociales de la época, como la pobreza, desigualdades derivada de la revolución industrial, temas que más tarde abordaría como papa. Elección como papa tras la muerte de Pío IX. En 1878 el cónclave se reunió en un contexto complicado. Los estados pontificios habían sido anexados por el Reino de Italia en 1870, dejando al Papa sin poder temporal en una situación de prisionero en el Vaticano. Pesci entonces, con 68 años, una edad similar a la actual, fue elegido Papa el 20 de febrero de 1878 en el tercer escrutinio. León XIV ha sido elegido en el cuarto escrutinio, adoptando el nombre de León XIII en homenaje a León XII, otro papa de Carpineto Romano. Su elección sorprendió a algunos, ya que no era considerado un favorito evidente, pero su experiencia diplomática, su moderación y su prestigio intelectual lo convirtieron en un candidato de consenso. Pontificado, el papado de León XIII se caracterizó por una apertura prudente al mundo moderno, un enfoque que contrastaba con el conservadurismo de Pío IX. Aunque mantuvo la condena al liberalismo radical y al secularismo, buscó un diálogo constructivo con los gobiernos y sociedades de su tiempo. A continuación, se detallan los aspectos clave de su pontificado. Yo creo que esto nos va a dar una idea. Nos va a dar una idea de cómo va a dar continuidad de la elección del nombre de León XIV. Condena al liberalismo radical, ¿vale? Liberalismo radical, podríamos llamarlo a día de hoy anarco-liberalismo, ¿vale? Doctrina social de la Iglesia y Rerum Novarum, la encíclica Rerum Novarum es su legado más perdurable. En ella, León XIII abordó la cuestión obrera criticando tanto el capitalismo desenfrenado como el socialismo marxista. Defendió los derechos de los trabajadores, incluyendo un salario justo, condiciones laborales dignas y el derecho a formar asociaciones o sindicatos cristianos. Al mismo tiempo, reafirmó el derecho a la propiedad privada y la importancia de la familia y la religión en la sociedad. Este documento sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, influyendo en movimientos sociales y políticos cristianos en todo el mundo. Relaciones con los estados, León XIII intentó resolver el conflicto con Italia, conocido como la cuestión romana, aunque no logró un acuerdo formal. En Francia promovió el Reliment, exhortando a los católicos a aceptar la Tercera República. También fortaleció las relaciones con países como Alemania, resolviendo disputas derivadas del Kulturkampf de Bismarck, y mantuvo una diplomacia activa con Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. Renovación intelectual y tomismo. León XIII fue un firme defensor del renacimiento del tomismo como marco filosófico y teológico para la Iglesia. En su encíclica Eterni Patris promovió el estudio de Santo Tomás de Aquino, considerándolo un antídoto contra las filosofías modernas como el positivismo y el materialismo. Fundó la Academia de Santo Tomás en Roma y alentó la creación de universidades católicas como la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Apertura a la ciencia y la cultura, a diferencia de sus predecesores,
León XIII mostró interés en la ciencia y la modernidad, abrió los archivos secretos del Vaticano a los historiadores, fomentó los estudios bíblicos y creó el Observatorio Vaticano. También escribió poesía en latín, una afición que reflejaba su amor por la cultura clásica. Encíclicas y escritos de León XIII, publicó 86 encíclicas abordando temas tan diversos como la devoción al rosario, la libertad humana, las relaciones iglesia-estado. Sus escritos se caracterizan por un tono claro y una intención pastoral buscando guiar a los fieles en un mundo en rápida transformación. Un símil muy claro a la situación actual. Voy a saltar un poquito. Personalidad y estilo. León XIII era conocido por su inteligencia aguda, su moderación y su capacidad de adaptarse a los desafíos de su tiempo. Entiendo yo que esta es la inspiración de León XIV. Se inspira en León XIII por esas características. Por tanto, eso es lo que tratará de aparecer, tratará de mantener, ¿no? León XIV. Mantuvo una energía notable trabajando largas horas de mantener una correspondencia con líderes mundiales. Su apariencia frágil contrastaba con su vigor intelectual. Era descrito como un hombre delgado, de voz clara y mirada penetrante. Hablaba varios idiomas, incluyendo latín, italiano, francés y algo de inglés, lo que facilitaba su diplomacia. A diferencia de otros papas, León XIII no buscó aislarse. Recibía peregrinos, periodistas, incluso líderes no católicos, como el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Su estilo de gobierno era más colegiado que autoritario. Se corta aquí el artículo. Creo que esta es la inspiración de este nuevo papa, un papa que pretende mantener una línea continuista con respecto a esa figura, ¿no? A esa icónica figura de León XIII, comedido, pero a la vez con predisposición valiente a mantener en la Iglesia en una transformación, es decir, mantenerla al paso de las transformaciones sociales, ¿no? Por tanto, sí que yo atisbo un cierto progresismo prudente, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Qué opinas acerca de este nuevo papa? Vamos a tener un papa además muy joven, 69 años. Vamos a tener papa para rato y progresista. Algo más comedido, quizá menos sectario, pero políticamente, desde mi punto de vista, con una línea marcadamente continuista con respecto a Papa Francisco. No sé, ¿tú qué opinas? Y sobre todo, ¿qué crees que va a pasar con este papa? ¿Va a ser el último papa? ¿Habrá más? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.